Buenas noches, mis hermanos. El Señor les bendiga. Gracias al Señor, aquí estamos bastante bien, mi esposa y yo y el resto de la familia. Y ahora que tenemos el culto de oración, vamos por supuesto a entrar primero en el estudio y después, por supuesto, les pido que continúen orando por nuestro país aquí y por tanto desasosiego social que hay debido a la pandemia, debido a otras turbaciones, por problemas de división racial y todo eso. Oremos para que el Señor tome control de esta situación y que Él nos ayude para que pronto podamos arribar a la normalidad y continuar reuniéndonos para seguir sirviendo al Señor hasta que Él venga. Amén. Pero gracias al Señor por la tecnología. Podemos siempre estar juntos, ustedes en su casa y yo en la mía, y converger en el estudio de la palabra de Dios, gozarnos con los cantos, orándonos por los otros. Qué privilegio más grande tenemos. Amén. Vamos a continuar el estudio que tenemos sobre la novia del Señor Jesucristo, que es su iglesia, que Él dejó acá, comprada con su sangre, establecida aquí sobre la tierra. Y luego Él se fue, pero dijo que iba a volver y pronto va a volver. Amén. Y esta iglesia que Él dejó, por supuesto, es su prometida. Vendrá el día en que las bodas del Cordero junto con su iglesia será realizado. Amén, según Apocalipsis capítulo 19. Hemos estado estudiando, comenzando con Levítico 21, del verso 10 hasta el 14. Y vamos a leerlo de nuevo. Dice: y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestidos. No entrará donde hay alguna persona muerta, ni por su padre, ni por su madre se contaminará. Y dice acá en el versículo 11, que ni por su madre, ni por su padre se contaminará, ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él, yo Jehová. Tomará por su esposa una mujer virgen, no tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo Jehová soy el que los santifico. Amén. Hemos visto pues que estas eran las condiciones sobre sobre las nupcias, cuando el sumo sacerdote iba a casarse, que tuviera mucho cuidado de su compañera que iba a escoger. Y aquí el Señor dice cuáles son las características de ella y cómo debe de ser y cómo no debe de ser. El sumo sacerdote del Antiguo Testamento, igual que otras cosas, tipificaban al Señor Jesucristo, y ya hemos mirado eso bastante. Y Él, por supuesto, tendrá una esposa, tendrá su esposa, tiene ya su novia, y más adelante serán las bodas. Pero mientras tanto, hemos estado estudiando pues que esta novia, esta esposa de Él, debe de ser igual, una iglesia virgen, pura, limpia, moralmente, doctrinalmente,
Eso es lo que el Señor requiere y Él se lo merece. Él es digno de eso y demás. Miramos antes, ¿verdad? Que por supuesto esta novia es una novia viva, no una novia muerta. Cualquier grupo de personas puede llamarse iglesia, la novia de Cristo, pero si ni siquiera son salvos, están muertos en delitos y en pecados, no pueden dar testimonio de que están redimidos con la sangre del Cordero, no saben si al morir van para arriba o van para abajo. Pues como eso no puede ser una iglesia del Señor Jesucristo. Una iglesia del Señor Jesucristo es una iglesia viva, es un conglomerado de personas que saben que han pasado de muerte a vida, que están redimidos por el Señor Jesucristo, que es su Salvador. Amén. Hemos mirado también en nuestro estudio, en sesiones pasadas, ¿verdad? Que es una novia que ya está comprometida, ya está lista, esperando a su novio, esperando ese día glorioso, bonito que va a llegar para celebrar las bodas. Juan el Bautista dijo eso, ¿verdad? Cuando trataban de levantarle celos, molestias, le vinieron a decir, maestro, aquel que tú bautizaste, dice, está predicando, está bautizando y muchos vienen a él. Y entonces él dijo, el que tiene el esposo es la esposa, o el que tiene la esposa es el esposo. Y mi gozo, dice, el que está a la par, identificándose él, ¿verdad? El que estoy a la par de él, dice, es el amigo del esposo. Y yo me gozo al oír la voz del esposo, y mi gozo está cumplido. Así pues que es desde el momento que el Señor Jesús fundó su iglesia allá en las orillas del mar de Galilea, durante su ministerio terrenal, antes de irse al cielo, Juan mismo dijo que sí, que Él es el novio y ella la novia. Hemos estudiado también que esta novia debe ser fiel, así como Él es fiel. El Señor Jesús no dejó fotografías o recuerdos a ninguna otra congregación, pero exclusivamente a su novia, a su iglesia. Y miramos pues que tanto el bautismo como la cena del Señor son fotografías para que las estemos mirando regularmente, ¿verdad? Cada vez que estamos bautizando a un nuevo candidato para ingresar a la membresía de la iglesia, estamos recordando, sí, que así como este candidato es sumergido en las aguas bautismales, así también fue el Señor Jesús enterrado. Y así como el candidato sale del agua, así también el Señor Jesucristo había resucitado también, ¿verdad? Cuando tomamos la cena del Señor, también estamos recordando que su cuerpo fue molido por nuestros pecados y su sangre derramada también para nuestra redención. Son fotografías que tenemos de nuestro precioso Salvador. Amén. Así pues que, como Él es fiel y de esas fotografías solamente las dejó para su iglesia y a nadie más, así también nosotros debemos de ser fieles al Señor. Otra cosa que me gustaría que miremos esta noche es que esta novia es una novia pura, es limpia, ¿verdad? Como está en el Antiguo Testamento descrito, y vamos a mirar de nuevo en 2 de Corintios, capítulo 11, versos 1 y 2, dice el apóstol Pablo acá, en referencia a la iglesia de Corinto: ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme. Quiere decir, ustedes piensan que ya perdí la razón, que soy demasiado fanático, rígido en todas estas cosas del Señor. Dice, ok, está bien, voy a admitirles esa crítica de ustedes.
Pero ¿saben qué? Verso 12. Soy así porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Está diciendo el apóstol Pablo todas esas regañadas y haberles puesto la barba en remojo de la primera epístola, capítulo tras capítulo tras capítulo, a todas las reprensiones que él da a esta iglesia, todo lo mal que están actuando. Dice, lo hago porque os celo con celo de Dios, para que se santifiquen, para que sean puros, para que sean limpios, preparados para el Señor, porque ustedes son la Virgen y ustedes tienen que limpiarse de todas esas cosas. Amén. Pero dice el verso 3, porque me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, vuestros sentimientos, lo que tienen en su corazón, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o si otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. El apóstol Pablo estaba con ese temor, sí, de que ellos iban a estar facilitando el púlpito y recibiendo a cualquier hereje, cualquier persona, ya porque conoce algo de la Biblia, iba a hacer su trabajo ahí como falso profeta, como falso apóstol, como falso siervo de Dios, y ellos iban a ser engañados. Hermanos, y es lo que ocurre con nosotros también. Somos celosos en el púlpito, no es cualquier persona que puede venir y comenzar a decirnos cosas ahí que no cuadran con la palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque dice que somos celosos en las cosas del Señor. Así pues, que hermanos, ya he mencionado antes y ahora quisiera hacerlo de nuevo, ¿verdad? Esta pureza moral, esta pureza doctrinal es requerido por el Señor. Así era la novia en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote, y así es la novia también del Nuevo Testamento, la novia del Señor Jesucristo. Miremos en cuanto a ser una novia limpia y pura, como requiere la palabra de Dios, como el Señor Jesús se espera y por lo cual Él trabaja. Miramos la vez pasada, creo que fue en 1 Corintios 5, del 7 al 13, ¿verdad? Que había una situación hasta de incesto en la iglesia de Corinto, y el apóstol Pablo les instruye a que en el nombre del Señor Jesucristo, el nombre de Él también, a Pablo ausente, se reúnan y que a tal persona lo excluyan de la membresía y que lo entreguen a Satanás para destrucción de la carne y que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Una persona así no puede estar permaneciendo como miembro en la iglesia porque está manchando el vestido blanco de pureza que su novia requiere tener, que el Señor Jesucristo le ha dado. En Efesios capítulo 5, vamos a mirar otro texto, unos dos textos más sobre esto de la pureza, el cuidado, el celo, que es característico de los siervos del Señor en las iglesias del Nuevo Testamento. Dice en el Efesios capítulo 5 versos 11, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿Y cuántas obras infructuosas hay de las tinieblas, ¿verdad? Cosas de la tierra, cosas mundanas, cosas pecaminosas. Y dice la palabra de Dios que no nos asociemos con esas cosas, que no tengamos nada que ver con ellas, que no estemos asociados en nada de eso.
pero que más bien es la oportunidad de, con la palabra de Dios, exhortar y reprender y dar a conocer que eso no es tolerado en medio del pueblo de Dios. Dice verso 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Hermano, la luz es la palabra de Dios, es como la luz del sol que está reflejada en la luna. El sol es el Señor Jesucristo, de donde emana la luz. La iglesia es la luna que refleja esa luz del Señor, y no somos nosotros, pero es la luz de la palabra de Dios que va a estar reprendiendo, recriminando, para que las personas se arrepientan, sean salvos o no. Y eso es lo que, más bien reprenderlas, más bien que el Espíritu de Dios haga su trabajo de convencer de pecado, para que las personas se arrepientan y vengan al Señor. Amén. Muy bien. En 1 Timoteo 5, del 20 al 22 también. 1 Timoteo 5, del 20 al 22. Y estas escrituras es muy importante tenerlas para que, por aquellos que nos juzgan de legalistas y de severos, exagerados, estrictos, etcétera, etcétera, que sepan que esto es lo que dice el Señor, no es asunto elaborado por nosotros, ¿verdad? 1 Timoteo 5, del 20 al 22, dice: a los que persisten en pecar, repréndeles delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a sus ángeles y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Hermanos, este es el pastor de la iglesia de Éfeso, Timoteo. A él directamente le dice: vale más que des el buen ejemplo, no participes de los demás pecados de los demás, ¿verdad? Y que hagamos estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Hermanos, es algo que tenemos que aprender nosotros también, que no nos dejemos engañar por los sentidos, como dice Pablo allá en 2 Corintios 11, ¿verdad? Temo que Satanás, dice, os haga engañar por los sentidos, por los sentimientos. A veces queremos aplicar la palabra de Dios, es fácil aplicarla a los demás miembros, pero no a nuestra misma familia. Porque es mi cónyuge, porque es mi hijo, o mi abuela, o mi papá, o mi mamá. Dice la palabra de Dios: en la casa de Dios no hay parcialidad. No es porque es mi familiar o mi amigo muy querido que entonces a él no se le va a aplicar la palabra del Señor. Dice el Señor: no, nuestros sentimientos no tienen que ver nada con estas cosas, pero más bien debemos de ser imparciales, aplicando la palabra de Dios a todos. Amén. Así hermanos, es un hecho pues que si el Señor Jesús dice todas estas cosas, esto no es legalismo, esto es el Espíritu Santo usando su palabra, para que al predicarla, al enseñarla, al practicarla en la casa de Dios, entonces está constantemente la novia, la iglesia, limpiándose. Porque eso es lo que dice en Efesios capítulo 5, ¿se acuerdan? Dice, maridos, verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó la iglesia, se entregó a sí mismo por ella para santificarla, para separarla, para estarla constantemente purificándola, habiéndola purificado. El Señor da por sentado, hermanos, que una vez que Él venga y mire a su iglesia, habrá sido lavada,
habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra de Dios es el detergente, es el agua que está constantemente, diariamente, limpiando la iglesia del Señor, a fin de presentársela. El objetivo es de Cristo, que constantemente se esté limpiando, para que llegue a ser una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Amén, hermanos. Muy bien. Eso es en cuanto a lo moral. En Gálatas 5, del 19 al 21, ¿verdad? Nos dice la palabra de Dios que la carnalidad hace, y esto se refiere a hijos de Dios. Esto no es personas que no conocen a Cristo como Salvador personal, pero es nuestra naturaleza pecaminosa, adámica, que todavía tenemos. Queremos hacer, vivir, conducirnos como antes estábamos perdidos. Dice el Señor, en mi casa eso no se permite. La palabra de Dios dice acá, ¿verdad?, que manifiestas son las obras de la carne. Leámoslo en Gálatas capítulo 5, versos 19 en adelante. Menciona una lista bastante extensa de todas aquellas cosas en las que nosotros, hijos de Dios, miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, podemos estar involucrados. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ídolos, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No quiere decir este texto que no van a ser salvos o que pierden la salvación, pero que no tendrán el privilegio de ser parte constituyente de la novia de Cristo, que tiene que ser limpia, pura, santificada. Y es la iglesia Señor Jesucristo junto con Cristo que va a reinar tanto en el milenio como en las edades celestiales y eternas. Hermanos, estos privilegios, estos honores grandes que el Señor promete, estos galardones, vamos a ser privados de ellos por vivir como queremos y no someternos a lo que dice el Señor. Así pues que, por eso, si vamos a tener candidatos en la iglesia que de acuerdo a su testimonio son salvos, quieren bautizarse, quieren ser miembros de la iglesia, si son candidatos que sabemos que todavía practican borracheras, andan en problemas con la ley, ladrones, maldicientes, adúlteros, y ya sabemos que una persona adúltera es alguien que ha dejado su primer cónyuge, ha abandonado los hijos, ha abandonado el hogar, se ha involucrado en segundas nupcias con alguien más. En nuestras iglesias tenemos miembros que están en esa categoría y que más bien no deberían de ser ni siquiera miembros en la casa de Dios. No van a heredar el reino de Dios porque van a ser miembros en la iglesia. Y hay hasta pastores que justifican este tipo de actitud, pero la palabra de Dios dice que no. Jóvenes que están viviendo juntos, aunque testifiquen que son hijos de Dios, no están casados y viven juntos, como está sucediendo mucho en el día de hoy, dice el Señor, no, ni para qué bautizarse, ni para qué ser miembro en la iglesia. Tienen que arrepentirse, tienen que remediar esa situación y luego que la iglesia les bautice para que sean miembros. Amén. Eso en cuanto a lo moral. En cuanto a lo doctrinal, dice la palabra de Dios acá en Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. Romanos 1, versos 16, 17, dice así.
perdón, hermano, no es Romanos 1, pero es Romanos 16. Romanos 16, 16. Romanos 16, 16 y 17. Así lee la palabra de Dios. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Qué bonito es en la casa de Dios, ¿verdad? Que podemos darnos la mano, podemos abrazarnos respetuosamente, mostrar nuestro afecto los unos con los otros. Y dice, os saludan todas las iglesias de Cristo. Las iglesias de Cristo, la iglesia de Roma. Dice, más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Ella ya no es para tener pues este hermano acá, para estarle besando con ósculo santo, ni estar mostrándose afectuosamente con él. Dice, cuando hay este tipo de individuos, dice, márquenlos, ténganlo bajo supervisión. Dice, porque tales personas, los que causan divisiones, estos se llaman los herejes. La palabra herejía quiere decir eso precisamente. Una persona que está seleccionando nomás lo que quiere oír y repetir, pero abandonando otras cosas. Herejía, eso es lo que significa, escogencia caprichosa, para formar un partido, para formar una secta de su propio gusto. Dice la palabra de Dios, eso no se permite. Miembros así no se permiten en la casa de Dios. Dice que si este tipo de personas está causando divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, que los señalemos y que os apartéis de ellos. Y apartarse quiere decir, después de amonestarlo, después de tratar de enderezarle sus pasos, si no hace caso, entonces cortarlo de la lista de miembros, excluirlo, excomulgarlo, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, no, están en contra más bien de la iglesia de Cristo Jesús, al no estar a favor de las doctrinas, de las prácticas, de la ortodoxia en la casa de Dios, entonces está en contra y no está sirviendo al Señor, por supuesto no servir a la iglesia, pero más bien dice que está sirviendo a su propio vientre, es para complacerse él. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pues aquí, como hay un dicho en el mundo, ¿verdad? Cría cuervos y te sacarán los ojos. No se pueden permitir, tolerar este tipo de actitudes o personas en la casa de Dios. En el libro de Epístola a Tito también, cuando el apóstol Pablo le escribe a este pastor que está en la isla de Creta, donde ahí también hay una iglesia, dice al hermano Tito, capítulo 3, versos 10, al hombre que causa divisiones, el mismo tipo de individuo de allá de Romanos, después de una y otra amonestación, ya cuando es la tercera amonestación o cuando se requiere ya la tercera, dice, deséchalo. Después de una y otra amonestación, deséchalo, córtenlo, quítenlo de la iglesia, díganle que se vaya. Ojalá se fuera él por su propio talante, su propia voluntad, pero si no lo hace, pues hay que ayudarle a que se vaya. Deséchenlo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. Así pues que estas medidas también, además de ser medidas morales, tienen que ser también doctrinales. Hay ejemplos en la palabra de Dios
Por ejemplo, en 2 Timoteo, capítulo 2, comencemos con 1 Timoteo. 1 Timoteo 1:20, porque hay varias instancias bíblicas acá en que la palabra de Dios nos da ejemplos de estas cosas. 1 Timoteo 1:20 dice, 1 Timoteo 1:20, no, más bien debe ser 2 Timoteo 1:20, porque no hay 1 Timoteo 1:20. 2 Timoteo 1:20, perdón, entonces me equivoqué. 2 Timoteo 2:14 al 18, entonces vamos a... 2 Timoteo 2:14 al 18 dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, pero que usa bien o que traza bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Los herejes, eso es lo que van a estar trayendo discusiones, haciendo preguntas, y qué significa aquí, qué significa allá, que por qué esto, que por qué lo otro, públicamente, y es donde está causando perturbación en la asamblea, y eso debe de pararse. Dice, evita estas cosas, para esas situaciones, porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Ve? No es al camino correcto, a crecer espiritualmente, a fortalecerse en el Señor, pero es todo lo contrario, y eso es lo que quieren los herejes, eso es lo que quiere el diablo. Y su palabra, esa palabra divisiva, esa palabra que está trayendo, carcomerá como gangrena, será como un cáncer, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, de las doctrinas de la palabra de Dios, de la fe, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Ve, hermanos, el Señor dice claramente cuáles van a ser las consecuencias si esto se tolera. Hay otros pasajes más, pero voy a mencionarlos por lo menos para los que están ahí con sus Biblias. Por ejemplo, otro individuo era Alejandro el Calderero. En 2 Timoteo 4, del 14 al 15, el apóstol Pablo dice estrictamente a Timoteo, este hombre me ha causado muchos males, tú también apártate de él, porque se ha opuesto a nuestras palabras. Qué tristeza, figúrese, palabras que emanaban de los labios del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hermano en Cristo, que aparentemente al principio procedía bien, pero ya después se rebeló contra el apóstol Pablo, contra la palabra de Dios. Y dice más bien en otro texto, ¿verdad?, que tanto a Fileto como a Alejandro, que los entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Blasfemar es contradecir al Señor. Es un atrevimiento bastante grande, pero como miramos es fruto de la carne. Es un hombre o una mujer en la iglesia que se opone diametralmente a lo que dice el Señor, ¿verdad? Pero eso en la casa de Dios debe de matarse en ciernes. Si apenas aparece, inmediatamente se aplasta, inmediatamente no se consiente, ¿verdad? La autoridad de la iglesia le ha sido dada al Señor para que con toda fuerza se le diga a esa persona, usted ya no pertenece aquí, váyase mejor, ¿verdad? Ojalá que él se fuera por su propia cuenta, pero si no lo hace, pues hay que ayudarle para que se vaya, porque el Señor quiere que su iglesia sea pura moralmente y doctrinalmente. Para eso es la palabra de Dios,
es el detergente, es el agua que estará purificándola, porque Él quiere presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Amén. Señor los bendiga, mis hermanos, y que tengan un bonito culto de oración. Estaremos recordándoles a todos ahí y háganlo también con nosotros acá. Amén. Hasta la próxima. Usted lo hizo diferente. What are you doing? Aquí no era. Aquí no era qué.